Grabar en este computador. Ok, ahora sí. Ok, bienvenidos nuevamente entonces. Entonces, como les decía, vamos a hablar de propiedades mecánicas y de cuáles son los ensayos que se utilizan para evaluar estas propiedades mecánicas. Ok. Entonces, el objetivo de aprendizaje de esta clase es que ustedes sepan diferenciar cuáles son estas distintas propiedades mecánicas en metales y aleaciones principalmente, pero como esto después igual se extiende para los otros materiales, polímeros, cerámicas, ¿ok? Y materiales compuestos. Y saber cómo estudiar cuáles son las técnicas que existen para poder estudiar y determinar cada una de estas propiedades, ¿ok? Entonces, empecemos por definir, por ver cuáles son las posibles propiedades de los materiales. Los materiales van a tener toda una serie de características que van a permitir determinar su aplicación, ¿ok? Estas características, como ya sabemos, muchas están ligadas a la estructura, ¿ok? Del material, y otras también las podemos incorporar al cambiar la estructura, al cambiar el proceso de fabricación o al incluirle otros elementos, como por ejemplo pasa en el caso de las aleaciones, al colocarle, introducir otros elementos dentro de la estructura de un material base, darle nuevas propiedades a ese material. Entonces, las propiedades podemos tener desde propiedades mecánicas, propiedades ópticas, propiedades eléctricas, magnéticas, térmicas, ¿ok? En este caso particular, nosotros nos vamos a dedicar a las propiedades mecánicas. Esas propiedades mecánicas son la dureza, la elasticidad, la tenacidad, y después está, bueno, el término resistencia que se usa en general como un término general de todo lo que es las propiedades mecánicas, y la flexibilidad, entre otras, ¿ok? Esas son las que más vamos a estudiar nosotros acá. La dureza siempre se ha definido como la resistencia al rayado del material. Esta definición viene a partir de lo que es la escala de Mohs, que me imagino la conocen, ¿verdad? Que es una escala donde se colocan distintos materiales que tienen un determinado índice de dureza, que va desde el más blando, que es el yeso, hasta el más duro, que es el diamante, ¿ok? Entonces se supone que los materiales más duros pueden rayar, es decir, pueden generar una línea, una grieta en el material. No, la palabra grieta no sería realmente, sería más como una línea, como en el material al presionar sobre el material en estudio, ¿ok? Yo prefiero cambiar un poco esta definición y llamarle más la resistencia del material a ser deformado plásticamente en un punto en particular, ¿ok? Y eso lo vamos a ver, ¿por qué esta definición? Lo vamos a ver en cómo es la técnica de medición de dureza, ¿ok? Porque en la técnica de medición de dureza, más que rayar un material, uno lo que hace es hacerle una huella, pero esta huella es por presionar una punta sobre la superficie del material, pero en un punto determinado. Mientras que un rayado uno generalmente tiende a hacer una línea, o sea, también pasa el material, pero generando líneas, generando rayas, que es lo que se hace cuando se estudia la escala de Mohs. Se generan rayas sobre el material con una punta de un material un poco más duro, generalmente un acero o una punta de diamante, que son las puntas que se utilizan para hacer estos rayados. Pero el tipo de técnica que yo les voy a enseñar acá genera una huella, ¿ok? Entonces por eso prefiero decir que es una deformación plástica puntual. Y ya les voy a explicar qué es deformación plástica. Después tenemos la elasticidad, ¿ok? Que es la capacidad del material de recuperar su forma después de ser deformado. En el caso de la elasticidad, esta descripción que aparece acá es particularmente cierta para materiales como el caucho, ¿verdad? Que entra dentro de los materiales poliméricos, las gomas, las ligas, ¿verdad? Porque uno de esos materiales los puedes tirar, ¿ok? Generalmente hacerle una buena deformación, y después, si uno deja de aplicar la carga, en este caso una carga de tracción por el estiramiento, este material regresa a su forma original, ¿ok? Pero
en la práctica, o sea, si uno lo ve más macroscópicamente, la elasticidad estaría relacionada a lo que ya yo les comenté que se llama el módulo de Jung, ¿verdad? Que lo vimos con la que depende del tipo de enlace, ¿ok? La elasticidad existe no solamente para materiales como el caucho o las gomas, solo que aquí es mucho más característico, ¿ok? Pero también hay una cierta elasticidad en metales y bueno, en cerámicas también, pero es mucho menor aún. Pero en los dos existe, en tanto cerámicas como metales tienen módulos elásticos, ¿verdad? Tienen el módulo de Young, referido a su enlace. Y eso significa que en el material va a ocurrir una cierta deformación elástica, primero, antes de pasar a la deformación plástica y finalmente a la fractura del material. Entonces, esta capacidad de recuperar su forma después de deformado también va a ocurrir en metales y en cerámicas y ya vamos a ver cómo. ¿Okay? Después tendríamos la tenacidad, que sería la resistencia a la fractura del material. Es decir, toda la energía que el material puede absorber cuando está deformado elástica y plásticamente, ambas, hasta antes de fracturarse. Entonces, todo eso va a ser la tenacidad del material. ¿Ok? Entonces, un material es tenaz cuando no puede es más tenaz cuando no puede romperse fácilmente. ¿Ok? Entonces vamos a encontrar que los aceros son más tenaces que las cerámicas, por ejemplo, porque la cerámica no se, o sea, se rompen con mayor facilidad que los aceros, ¿ok? O los polímeros también no se van a romper con tanta facilidad como la cerámica, ¿ok? Que van a ser más frágiles en este caso. Entonces, la resistencia se dice que es la capacidad de soportar grandes esfuerzos y presiones sin deteriorarse, ¿ok? Y viene a ser entonces el término que también se utiliza general para hablar de propiedades mecánicas, una resistencia mecánica del material, ¿ok? Y la flexibilidad vendría a ser la capacidad del material de deformarse, generalmente deflectarse antes de romperse, o sea, obviamente esto se estudia antes de que sea la rotura, porque ya después de la rotura el material ya no nos sirve de nada, ¿ok? Entonces, por eso siempre termina antes de romperse. A pesar de que vamos a ver que estos ensayos que vamos a analizar en este curso son ensayos de tipo destructivo, es decir, vamos a llevar el material hasta la fractura. Pero todas las propiedades se estudian hasta ese punto antes de la fractura, ¿ok? Entonces, podemos clasificar estos ensayos de propiedades mecánicas en destructivos y no destructivos. Como les dije, los que veríamos nosotros son los que están acá en la columna de la izquierda, que son los destructivos, y los no destructivos para que ustedes sepan que existen, ¿ok? Estos no destructivos se utilizan principalmente para piezas que están en aplicación, ¿ok? Y que son necesarios para evitar que ocurra la fractura de ese material y poder corregir a tiempo, ¿ok? En el caso de las estructuras que ustedes van a tener que diseñar y construir, ¿verdad? Cuando terminen su carrera, eh, más que nada ustedes van a tener que hacer ensayos que obviamente más ligados a cómo la estructura se relaciona con el medio ambiente. Ella estaría más ligado con la corrosión o también, bueno, en un país como este que es bastante sísmico, ver también la formación de grietas y todo eso. Entonces, claro, ahí es más fácil si las grietas se generan de manera externa, vamos a poder hacerlo con una inspección visual, ¿verdad? Y entonces poder tomar correcciones rápidamente. Pero cuando las grietas no son de fácil observación, entonces entran estos ensayos. Estos ensayos, si les soy sincera, se utilizan más en el ámbito industrial, en plantas, donde tienes que revisar un reactor, tuberías, equipamientos, que no puedes parar la producción y ahí es donde tienes que usar entonces estas técnicas
para poder evaluar si se está presentando algún defecto, ya después de un cierto tiempo de uso de ese material, y poder evaluarlo. Pero les voy a averiguar si en el caso de la construcción se utilizan también. Es posible que sí, pero se los voy a averiguar, ¿ok? Entonces, bueno, hay toda una serie de técnicas acá donde se utilizan líquidos que tienen fluorescencia, entonces después con un equipo uno puede poder ver si donde hay una grieta se coloca el líquido donde se sospecha que puede haber una grieta, se colocan los líquidos fluorescentes o las partículas magnéticas, y con un equipo que revele el líquido fluorescente o las partículas magnéticas, podremos ver si hay una grieta o no. Igual con el ultrasonido, porque va a cambiar las ondas de sonido cuando se encuentre con la grieta. Y la radiografía industrial y la holografía es como cuando uno va al médico y se hace una radiografía de huesos, es lo mismo, pero para materiales, ¿ok? Entonces uno puede observar defectos en los materiales. Pero los ensayos de destrucción, o destructivos, perdón, sí se utilizan bastante a todo nivel, y ustedes también los podrían necesitar, que son los ensayos de tensión, de fatiga, de impacto, de tenacidad, de dureza y de termofluencia de los materiales. ¿Okay? Entonces, en esta primera PPT, en estos primeros apuntes, veremos los que están en negro, el ensayo de tensión, el de impacto y el de dureza, y en una siguiente PPT que va a decir propiedades mecánicas parte 2, veríamos los de fatiga, tenacidad y termofluencia. ¿Ok? Entonces, en el caso del ensayo de tracción, bueno, y también acá podemos hablar del ensayo de compresión. El ensayo de tracción, el ensayo de compresión, el ensayo de flexión, y el ensayo y en algunos casos uno de los ensayos de dureza, la dureza Brinell, se pueden hacer todos en un mismo equipo que se llama máquina de ensayos universales. Acá particularmente aparecen solamente una máquina de tracción específica, ¿ok? Y una máquina de compresión específica, en este caso de hecho si ven para una probeta de cemento, ¿ok? Esto ustedes lo van a ver en algún laboratorio donde se hace el ensayo de compresión para probetas de cemento. Porque en el caso de los materiales cerámicos y en el caso de los cerámicos que ustedes verían que sería cemento o concreto, el ensayo de tracción es imposible por la fragilidad intrínseca que tiene este material. Porque para el ensayo de tracción, según la norma, esto está normado todo en unas normas de distintos, o sea, hechas por distintos organismos, pero que al final tienen la misma estructura. Las normas principales son las ASTM de la American Society Test Material, ¿ok? ASTM. Acá en Chile deben estar bajo el Instituto Nacional de Normas, en las normas Chile, pero deben referirse seguramente a las normas ASTM. Está todo como debe ser el tamaño de las probetas, qué cargas aplicar para cada tipo de probetas, la forma, todo eso está en la normativa. Entonces, en el caso del ensayo de tracción, ya les voy a explicar con más detalle eso. Las probetas tienen una forma bien particular que es muy difícil de hacer para probetas de cerámica. Por eso, generalmente las cerámicas se van a estudiar a compresión y flexión, mientras que polímeros y metales a tracción. Y materiales compuestos también a tracción. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en estos ensayos de tracción, compresión, flexión? Van a ocurrir dos tipos de deformaciones. Una es la deformación elástica y la otra es la deformación plástica. La primera deformación que va a ocurrir dentro del material es la deformación elástica. ¿Okay? Es una deformación que no es permanente, que se recupera completamente al retirar la carga que la provoca, ¿ok? Y está dentro de todo lo que se conoce como elasticidad, que es la propiedad que presentan los cuerpos sólidos de recuperar su forma y dimensiones cuando cesan los esfuerzos. Y después que ocurre la deformación elástica en un material, va a ocurrir la deformación plástica, que es una deformación ya permanente, que no se recupera al retirar la carga, ¿ok? Aunque sí se recupera una pequeña componente que sería la de la deformación elástica. Así el material ya se rompa, una vez roto,
vamos a obtener esta recuperación de la deformación elástica inicial que se había generado. ¿Y cómo ocurren estas dos deformaciones a nivel microscópico? Lo podemos ver así. En el caso de la deformación elástica, imagínense que tenemos una viga, ¿verdad? Que está empotrada en uno de sus extremos, ¿ok? Está ahí amarrada o empotrada, esa es la palabra, empotrada en uno de sus extremos y el otro extremo está libre, ¿ok? Si nosotros tomáramos microscópicamente un cuadrito infinitesimal de la viga y viéramos esta es su red cristalina, fíjense ahí están todos los átomos colocados en la red cristalina, ¿ok? Y nosotros entonces a esta barra le empezamos a aplicar una fuerza de tracción, o sea, la empezamos a tensionar, ¿verdad? En el sentido contrario al empotramiento. Entonces va a empezar a ocurrir una deformación, ¿ok? Es decir, va a empezar a alargarse, va a ocurrir un delta L ahí, ¿ok? ¿Qué pasa internamente? Los átomos empiezan a estrecharse, a estirarse, ¿ok? El enlace, en realidad es el enlace entre los átomos, empieza a estirarse, ¿ok? Entonces, cuando ese enlace entre átomos empieza a estirarse, nosotros alejamos cada átomo de su posición original. Y eso es lo que está ocurriendo en esa deformación inicial que está ocurriendo en este estiramiento. Si nosotros soltamos la barra, o sea, dejamos de aplicar esta carga F, la barra debería volver a su posición original si nosotros no hemos logrado romper estos enlaces, ¿ok? Porque la fuerza aplicada no es lo suficientemente grande como para romper esos enlaces. Entonces, ¿qué va a ocurrir entre los enlaces? Acuérdense que habíamos dicho que los enlaces serían como una especie de resorte, ¿verdad? Que cumplen, ahí estarían cumpliendo la ley de Hooke de los resortes, donde si tú los estiras, sueltas la carga, ellos vuelven a su posición original. Eso es lo que está ocurriendo con los enlaces. Imagínense que entre cada átomo hay un resorte. Entonces, si dejamos aplicar la carga, porque no fue suficiente para romper esos enlaces, entonces los átomos vuelven a sus posiciones originales y la barra vuelve a su posición original. Aquí estamos exagerando porque visualmente, en la realidad, nosotros no podríamos ver esa deformación elástica, pero está ocurriendo internamente en el material, está ocurriendo esa deformación elástica. Y es lo que pasaría acá del estiramiento de los átomos, ¿ok? O sea, del enlace entre los átomos, perdón. ¿Cómo se vería gráficamente eso? Si graficáramos la carga versus esa deformación, versus ese estiramiento, ¿ok? Deberíamos verlo, idealmente, en muchos de los casos, como una curva recta, una línea recta, ¿ok? Donde, bueno, ahí estamos aplicando carga, a medida que aplicamos carga va estirándose, ¿ok? Es proporcional, y si nosotros dejamos aplicar, él vuelve a su posición original. En la realidad, son pocos los materiales que ocurre esta deformación lineal, aunque nosotros acá para este curso, para los ejercicios y para la prueba y todo, vamos a tomar siempre que es lineal, ¿ok? Pero muchas veces en la realidad lo que ocurre es esto, ¿ok? Que no es 100%, no es lineal, pues va a ocurrir, hay una etapa del alargamiento que va a ser lineal, pero no es totalmente lineal este alargamiento, ¿ok? Y bueno, si dejamos aplicar la carga, es reversible y debería volver todo a su posición original, ¿ok? Después tenemos la deformación plástica que empieza a ocurrir después de la deformación elástica. Porque, ¿qué pasa? Nuevamente tenemos nuestra barra empotrada, ¿verdad? Volvemos a ver los átomos en su red cristalina. Dentro de la barra, estiramos. Fíjense que ahora el estiramiento es mucho más largo. O sea, ya hicimos el estiramiento suficiente para hacer deformación elástica y seguimos estirando, seguimos aplicando mucha más carga, ¿ok? Y ahí empieza la deformación plástica. Cuando ya empieza la deformación plástica, entonces ya rompimos ciertos enlaces dentro del material y empieza a moverse. Y esto que ustedes ven acá, esto que estoy señalando con la flechita, va a ser uno de los
planos de deformación de la estructura. ¿Ok? Entonces, para estructuras cristalinas, la deformación plástica va a ocurrir a través de los planos que ya estudiamos, ¿verdad? Los planos estos que eran formas geométricas dentro del cubo, ¿verdad? Como el cuadrado, el rectángulo, el triángulo, ¿ok? Que se formaban en cada una de las celdas cristalinas. Bueno, va a ocurrir a través de los planos esa deformación, ¿ok? Entonces, si nosotros ya dejamos de aplicar la carga, porque ya vimos, ya deformamos el material, ¿ok? Entonces nos va a quedar la deformación plástica generada, pero fíjense que regresa un poco, que se recuperó un poco de la deformación que corresponde a la deformación elástica original, la primera que se genera. Porque claro, acá quedó el plano que por donde hubo la deformación plástica, pero estos átomos que están aquí estirados y que no se rompieron, vuelven a sus posiciones originales en el resto de la estructura. Y esa es la deformación elástica que se recupera. Entonces, ¿cómo lo veríamos gráficamente? Acá empezaríamos primero con la deformación elástica, esta zona lineal que vemos acá. Después, cuando ocurre un cambio de pendiente en la curva, ¿ok? En nuestro gráfico, comienza la deformación plástica, ¿ok? Y en este caso, bueno, si no lo llevamos a rotura, pensemos que aquí no lo llevamos a rotura, solamente deformamos un poco, ¿ok? Entonces, cuando soltamos la carga, fíjense que acá se genera una línea recta paralela a la línea recta original que corresponde a la recuperación de la deformación elástica inicial, ¿ok? Entonces, en todos estos ensayos, tensión, compresión, antes de tanto antes de la rotura como bueno, después de que se ha fracturado el material, van a ocurrir las dos deformaciones, elástica y plástica, y siempre al final, cuando dejemos aplicar la carga o cuando se fracture el material, se recupera la cantidad de deformación elástica original que se creó al inicio del ensayo de propiedades. Entonces, como les decía, lo que es el ensayo de tensión, el ensayo de compresión, el ensayo de flexión, se hace generalmente en un equipo de ensayos universales. Esto es un dibujo más o menos de cómo sería la máquina de ensayos universales, ¿ok? Acá está la probeta, ¿ok? Que generalmente va a tener esta forma, hay como dos o tres formas, normadas, estas son formas normadas que están en la norma, tienen una longitud específica, unos diámetros específicos con una longitud calibrada, ¿ok? Que es la longitud que se va a medir, acá es donde se va a medir el cambio de longitud que va a ocurrir en la muestra cuando se someta a tracción, que es el primero que vamos a ver de los ensayos. Se le llama tracción o tensión, tiene los dos nombres, ¿ok? Son sinónimos, tracción y tensión, ¿ok? Que no es más que aplicar fuerzas en sentido opuesto, ¿ok? Donde estamos estirando la muestra, ¿ok? Entonces, en nuestra máquina de ensayos universales vamos a tener la probeta que se coloca con unas mordazas que van a ser estas dos de acá, las mordazas que van a sostener la muestra, ¿ok? Se coloca donde está la longitud calibrada un extensómetro, que es el que va a medir, es un sensor que va a medir el cambio de longitud en la probeta, ¿ok? Y acá, generalmente en la zona superior va a estar la carga, la celda de carga, que es la que va a aplicar la fuerza de tensión, ¿ok? Con la que se va a estirar esto y se va a llevar a fractura esta probeta, ¿ok? Entonces las probetas, vamos a ver, pueden ser de área transversal circular o de área transversal cuadrada o de área transversal rectangular, ¿ok? Aquí tienen unas imágenes de la máquina de ensayos universales, de la célula de carga, ¿ok? Acá tienen, este es un extensómetro, en este caso es un extensómetro de pastilla de contacto, ¿ok? Aquí debe tener un piezo eléctrico que cuando se va estirando con el material genera una corriente eléctrica y nos va midiendo entonces los cambios de longitud. Entonces este es de contacto, van directamente amarrado al equipo y nos puede ir midiendo esos cambios de longitud a medida que vamos estirando la probeta. Pero también hay extensómetros de tipo láser, es decir, sin contacto,
un láser que está apuntando justo a la longitud calibrada, que sería la longitud inicial de nuestra probeta, y va midiendo, a medida que esto se va estirando, el cambio de longitud. ¿Okay? A ese cambio de longitud se le llama alargamiento. Lo van a ver en el libro y en muchos ejercicios como el alargamiento, que no es más que el delta L, el cambio de longitud que experimenta la probeta. ¿Okay? Y vamos a tener como base de medida la longitud L sub 0, que es la longitud inicial. Acá tenemos las mordazas, distintas mordazas. Para probetas cilíndricas serían estas, para probetas planas serían estas, ¿ok? Aquí están, de autoapriete o de presión hidráulica, distintos tipos de mordaza. Ahí es donde se va a colocar se van a colocar las probetas o muestras, ¿ok? Acá tienen entonces posibles probetas, ¿ok? Con geometrías de área transversal circular o de área transversal rectangular, también puede haber de área transversal cuadrada. ¿Okay? Estas son las más típicas, estos dos tipos. ¿Okay? Y para polímeros generalmente son de este tipo, mayoritariamente son de este tipo que de esta. ¿Okay? También puede haber probetas con geometrías no normalizadas, pero esos son un poquito más difíciles de estudiar, ¿ok? Y en las mismas normas está cómo hacer la correlación de las probetas normalizadas a las no normalizadas. Nosotros los ejercicios que vamos a ver van a ser de las normalizadas, que es lo más común que se use en todos lados. Entonces, ¿cómo se hace el ensayo? El procedimiento empieza por medir la longitud inicial, que es la longitud de referencia, ¿verdad? El área transversal, medir el diámetro en este caso, que es una probeta de área circular, medir el diámetro para calcular el área inicial, que sería pi por el radio al cuadrado, ¿verdad? Luego se coloca la probeta entre las mordazas del equipo y se coloca el extensómetro en caso de que sea un extensómetro de contacto como en este caso, o se ubica el extensómetro de láser en el caso de que sea láser. Acá, por ejemplo, fíjense que acá se los muestro de contacto, pero acá se hace el ensayo con el óptico, ¿ok? Entonces, acá comenzamos a aplicar carga. En esta primera probeta, ustedes me tienen que creer, tienen que tener un acto de fe en mí y creerme que acá está ocurriendo la deformación elástica. Nosotros no vamos a poder ver nada a simple vista, ¿ok? Pero internamente, como estamos estirando esta probeta, los átomos estamos estirándolos, estamos separándolos a nivel de sus enlaces y acá está ocurriendo la deformación elástica. Sigue aplicándose carga y fíjense que acá, donde están las flechitas, se empieza a ver una deformación, se empieza a ver lo que se llama la formación de cuello. También tiene otro nombre un poco más técnico que se llama estricción, ¿ok? A la formación de cuello se le llama estricción. Entonces se empieza a ver la formación de ese cuello, empieza a verse que se adelgaza allí, ¿verdad? El área transversal. Y acá se ve un poco más, fíjense, hasta que finalmente se rompe la probeta, ¿ok? Esta formación de cuello, esta estricción, solo va a ser posible en materiales que son dúctiles, que tienen ductilidad, ¿ok? Porque la ductilidad es la capacidad del material de deformarse antes de romperse, ¿ok? Entonces, si son dúctiles vamos a poder observar eso. Si no son dúctiles no se va a formar ese cuello, ¿ok? Entonces, hasta que se rompe y ahí ya se rompe el material. Entonces, una vez que se rompe, obviamente se para la célula de carga, que deje de aplicar carga, se sacan las dos piezas, las dos partes de la máquina, ¿ok? Y se estudia la fractura, se observa, se hace una observación de la superficie de fractura. Entonces, fíjense acá, este material es mucho más dúctil que el que vimos en la parte anterior, porque fíjense que la formación de cuello es muy, muy superior antes de fractura que acá, ¿ok? Entonces, mientras más dúctil, más cuello debería formar, ¿ok? A la hora de deformarse plásticamente. Entonces, eso ya fue, ahí, en este punto, empezó la deformación plástica,
¿ok? Acá había solo elástica, acá ya empieza la plástica, entonces ahí ya están las dos, y aquí al romperse se recupera, cada pieza recupera su deformación elástica, y bueno, ya tenemos la fractura ya. Entonces, una vez que termina, sacamos la probeta, observamos la superficie de fractura, y después hacemos las mediciones de la longitud final, que para hacer eso, entonces tenemos que colocar la probeta como si fuera un puzzle, como si fuera un, ay, se me olvidó la palabra en español. Bueno, un puzzle, ustedes me entienden. Este, se colocan de nuevo juntas lo máximo que se pueda posible, ¿verdad? Tratando de calzar ambas superficies de fractura para medir la longitud final, ¿ok? Entonces ahí vamos a tener la longitud final. Y ya con esa longitud final vamos a poder calcular este primer parámetro, que se llama el alargamiento en rotura, ¿ok? O porcentaje de alargamiento, ¿ok? Está así como epsilon R porcentaje, o también como porcentaje y las letras EL en mayúscula, ¿ok? Juntas, EL. Y no es más que la longitud final menos la longitud inicial entre la longitud inicial por 100, ¿ok? Es el porcentaje de alargamiento en rotura. Después, justo en el área donde se fracturó la probeta, vamos a medir el diámetro, en este caso el diámetro porque es una probeta circular, ¿verdad? De área circular. Y con ese diámetro vamos a calcular el área final, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos el área final, podemos calcular lo que se conoce como reducción de área o estricción, que era lo que yo les decía, que es la palabra técnica para la formación de cuello. ¿Ok? Entonces ese porcentaje de reducción de área o estricción no es más que el área inicial, en este caso como se reduce el área, empezamos con el área inicial que es mayor, menos área final, entre área inicial por 100. ¿Ok? Profe, el lugar donde se produce la rotura o la estricción es aleatorio o siempre se produce, por ejemplo, en medio de lo que se estudia? Mira, lo ideal es aleatorio. Lo ideal para probetas que están bien hechas, para un material que está bien fabricado, es que sea siempre al medio. Eso es lo ideal. Pero se ha visto que se produce a veces en la zona superior o en la zona inferior. Si se produce muy cerca de la zona de las mordazas, entonces el material seguramente viene con defectos. De hecho, estos ensayos se hacen para muchas probetas, o sea, no puedes calcular todos los valores que vamos a ver ahora de propiedades mecánicas de este ensayo con una sola probeta. Mínimo 5 probetas, mínimo. Siempre tienen que ser más de 5 probetas para tú tener una buena estadística de tu material y saber realmente cuál es el porcentaje de estricción, cuál es el porcentaje de alargamiento para ese tipo de metal o de aleación, saber realmente cuál es la resistencia a la tracción. Nunca con una sola probeta, porque en una sola probeta, mientras se fabrica, mientras se maquina para poderle dar la forma, puedes inducirle a defectos internos. Entonces, por eso se debe hacer una buena cantidad y sacar estadísticamente el promedio de los valores de resistencia, de estricción, todo eso. Lo ideal, como les digo, es que sea al medio, pero en algunos casos ocurre más arriba, más abajo, y cuando sí ocurre muy arriba o muy abajo, de verdad que esa probeta definitivamente viene con defecto, con mucho defecto, ¿ok? Gracias por la pregunta. Interrumpan o sea, cada vez que tengan una pregunta, por favor. Entonces, este equipo de ensayos universales, los computadores con los que vienen los equipos, les va a dar una gráfica de fuerza versus cambio de longitud, ¿ok? Pero esa carga o fuerza y versus cargo de longitud debemos llevarlo después, hacer unos cálculos para llevarlo a un gráfico que se llama esfuerzo de formación, diagrama o curva de esfuerzo de formación. Que el esfuerzo está dado por esta letra griega acá, el sigma, ¿ok? Y la deformación por esta letra griega que es el épsilon, ¿ok?
Y el esfuerzo se calcula como la carga aplicada entre el área inicial transversal. Acá la tengo, acá. La carga aplicada entre el área inicial transversal. Ese es el esfuerzo, ¿ok? Mientras que la deformación va a ser el cambio de longitud, el delta L, longitud final menos longitud inicial, entre la longitud inicial, ¿ok? Entonces, con eso vamos a ir, claro, esta no es la longitud final solamente, es la longitud que se va estirando cada vez, menos la longitud original, y ahí van a poder obtener todas las deformaciones para todos los esfuerzos, para toda la carga que va aumentando la carga aplicada, el área inicial va a ser la misma, y nos va a dar esta curva, ¿ok? Esta curva que ven acá se llama curva de esfuerzo de formación ingenieril. Y se llama ingenieril porque es una curva calculada teóricamente porque se hace con el área inicial. Pero en la realidad, cuando empieza a cambiar el área, cuando se da la estricción, que comienza acá en el punto máximo de la curva, esta curva no debería bajar como baja acá. Lo que debería ocurrir es que debería seguir subiendo, porque el área se va disminuyendo, entonces el esfuerzo debería subir. Así apliquemos la misma carga en ese punto, como el área está disminuyendo, esto debería subir. ¿Ok? Entonces, en esta curva vamos a encontrar, voy a ir para atrás para mostrarle que hay varios tipos. Acá es donde le decía, este punto E' vendría a ser la curva real, mientras que esta es la curva ingenieril. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a encontrar un montón de información en estas curvas de ensayos de tensión. ¿Ok? Empezando con la primera parte, la región lineal de la curva, que si la vemos acá, si hacemos un zoom de esa región, sería esta parte de acá. Y ahí vamos a ver en esa zona lineal que se cumple lo que yo les comentaba, lo de la ley de Hooke de los resortes. ¿Ok? Que los resortes, si uno los estira, ¿verdad? Todo lo máximo posible, después si uno deja de aplicar la carga, estos vuelven a su posición original. Era lo que decíamos de la deformación elástica, que es una deformación que ocurre a nivel de los átomos, del estiramiento de los enlaces entre los átomos, y si dejamos de aplicar la carga, ellos deberían volver a su posición original. Entonces, al darse esa línea recta, se cumple que el esfuerzo va a ser directamente proporcional a la deformación y la constante de proporcionalidad va a ser el módulo elástico. Esta es mayúscula que está acá, es el módulo elástico, módulo de Young, del cual hablamos inicialmente, cuando vimos la curva de energía de enlace versus distancia, ¿verdad? Que decíamos que ese módulo de Young, su valor depende de la energía de enlace de cada tipo de material, ¿ok? Entonces, si ven esto que está acá, esta ecuación al final se puede relacionar, es equivalente a la ecuación de la recta, ¿ok? Acá nos faltaría sumarle el término independiente que vendría a ser la intersección con el eje X, ¿verdad? Entonces, acá el módulo elástico nosotros podríamos calcularlo con la ecuación de la recta, colocándolo como la pendiente de la recta. Esto vendría a ser la pendiente de la recta. Entonces, si nosotros calculamos la ecuación de la recta aquí, le hacemos una regresión lineal a los datos que tengamos para algún ejercicio en la zona lineal de la ecuación, calculamos la pendiente, esa pendiente es el equivalente a el módulo elástico, ¿ok? Después, cuando llega un punto en el módulo elástico, o sea, en la curva, perdón, donde cambiamos de la zona lineal a la zona de deformación plástica, ¿ok? Que se llama límite de proporcionalidad, que vendría a ser donde empieza a ocurrir el cambio. Y después hay un punto un poco más arriba que se llama el esfuerzo de fluencia, ¿ok? Ese límite de proporcionalidad es un esfuerzo también, porque todo lo que está acá son esfuerzos, ¿ok? En muchos casos, y sobre todo en los casos teóricos que vamos a ver nosotros, el esfuerzo de fluencia y el límite de proporcionalidad van a ser prácticamente el mismo valor, ¿ok? Que es justamente donde va a haber el cambio de pendiente, sobre todo porque nosotros vamos a ver más curvas de este tipo, ¿ok? Que ahí estaría entonces el límite de proporcionalidad que de este tipo, ¿ok?
Entonces, acá, en el esfuerzo de fluencia, ocurre lo que se llama plasticidad perfecta o fluencia. Y ahí empieza entonces los átomos ya a separarse, ¿ok? A formarse los planos de deformación. Esos planos de deformación forman lo que se conoce, los defectos que yo les hablé, que se llaman defectos lineales, que son las dislocaciones, ¿ok? Aquí se empiezan a formar esos planos de dislocaciones en la plasticidad perfecta. Pero llega un momento en que el material se endurece. ¿Por qué? Porque estas dislocaciones son tantas que empiezan a tropezarse unas con otras y no permiten que el material se deforme mucho más. Se va a deformar un poco más, pero hay que aplicar mucha más carga para que eso ocurra, ¿ok? Para seguir deformando, porque está endurecido. Entonces hay que aplicar mucha más carga para seguir deformando. Se llega al esfuerzo máximo, a la carga máxima que se puede aplicar para deformar ese material y después ya ahí llega a la fractura. Empieza el cuello, la formación de cuello y se fractura. ¿Ok? En la realidad, como les decía, ocurre esto. Pues. La curva debería seguir subiendo. Nosotros, de manera ingenieril, como una forma de estudiar cuál sería más o menos el esfuerzo, el punto de fractura, entonces se estudia con el área inicial y ahí es donde la curva baja en vez de subir como ocurre en la realidad. ¿Ok? Entonces ahí ya, a partir de acá, de este punto, empieza la formación de cuello o estricción. ¿Ok? Hasta la fractura. Entonces, este límite de proporcionalidad, o también llamado límite elástico convencional, se puede calcular sacando o el 0.1% de la deformación o el 0.2% de la deformación. Aquí me faltó ponerle lo del 0.2, que de hecho es el que yo uso. Esta parte del 0.1, 0.2 depende de la experiencia del técnico para ciertos materiales si usar uno u otro, pero el que más se usa es 0.2% de la deformación. ¿Qué significa? Yo calculo el 0.2% de la deformación, que no es más que una deformación de 0.002, ¿ok? Y allí trazo una línea recta paralela a mi línea recta de deformación elástica, que es esta línea punteada que ven acá. Y esa línea recta paralela la trazo hasta donde choque con la curva, hasta donde corte a la curva, y ahí en ese punto de corte es donde yo voy a calcular mi límite elástico convencional al 0.2%, que es visto como sigma sub i. Esa es la notación del límite elástico convencional, sigma sub i. ¿Ok? Entonces, fíjense, ya aquí ya nosotros hemos podido sacar varias informaciones sobre el material, varias propiedades. El módulo elástico, que lo calculamos con la pendiente. El límite elástico convencional, que es el sigma sub i, que este es un valor súper importante para lo que es ya el diseño de cualquier cosa con un material, el límite elástico. Porque en la realidad nosotros no queremos que se nos deforme el material, ¿ok? Entonces, este límite elástico es súper importante porque nosotros vamos a tener que entonces un material, saber a qué cargas va a estar sometido en una aplicación y que esas cargas queden siempre por debajo del límite elástico convencional. Es decir, para que no ocurra deformación cuando esté en aplicación el material. Entonces, por eso este valor es súper importante para nosotros elegir materiales que tengan esfuerzos por debajo de ese límite elástico para una aplicación. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podemos calcular? La resistencia a la atracción o tensión de rotura. ¿Ok? La resistencia a la tracción va a ser el punto máximo. Ese esfuerzo va a ser la resistencia a la tracción. Y la tensión de rotura va a ser la tensión cuando se rompe el material. ¿Ok? La deformación bajo carga máxima también, que sería esta deformación cuando llegamos al máximo a la resistencia a la tracción del material. ¿Ok? Y bueno, vamos a poder sacar mucha mayor información que se las voy a decir acá. Bueno, acá tienen una gráfica, esta ya creo que se las había mostrado cuando hablamos de módulo elástico, aquí para recordarle los módulos elásticos.
Recuerden que el módulo elástico o módulo de Young está relacionado al enlace de estos materiales y que mientras mayor energía de enlace, mayor va a ser este módulo elástico. Entonces aquí pueden ver que las cerámicas tienen altos módulos elásticos y la que tiene mayor módulo elástico es el diamante. Después tenemos los metales que también tienen buenos altos módulos elásticos y metales pesados son los que tienen mayor módulo elástico como el osmio y el wolframio. ¿Ok? Y aquí está el molibdeno, que es un metal que se puede producir en Chile, ¿verdad? Tenemos después acá más abajo los materiales poliméricos que tienen menor módulo elástico, ¿ok? Y acá tenemos los materiales compuestos que tratan de tener una respuesta intermedia ahí entre los polímeros y los metales y cerámicas, ¿ok? Para que vean la magnitud de los módulos elásticos. Entonces, ya con el ensayo de tensión podemos tener resistencia a la rigidez, ductilidad. Fíjense acá, yo no les había dicho esto todavía, pero vamos, lo digo acá. La ductilidad. Yo dije, ¿verdad? Que era la capacidad del material de deformarse antes de romperse. Y podemos calcularlo numéricamente con dos cosas que ya calculamos inicialmente del ensayo de tensión, que son el porcentaje de elongación, que se calculaba con la longitud final de fractura, y el porcentaje de reducción de área, ¿verdad? Que se calcula con esa área final cuando se rompe el material. Entonces, estos dos porcentajes, aunque no son iguales, ustedes ya van a ver cuando hagamos ejercicios que siempre el porcentaje de elongación es un poquito, a ver, es un poquito superior a el porcentaje de reducción de área. Entonces, pero ambos se toma como la ductilidad del material, porque ahí es donde se ve que el material se deforme, ¿ok? En este caso, uno ve cómo se estira el material en una dirección, en la dirección X, y acá vemos cómo el material se deforma en la otra dirección de los planos, ¿verdad? Del plano tridimensional, que sería en la dirección X e Y, ¿ok? Eso es lo que vemos ahí, la deformación en Z y acá la deformación en X e Y. Y eso va a ser la ductilidad. Entonces, ustedes van a encontrar ejercicios donde les dicen, calcule la ductilidad del material. A veces no le dicen en base a cuál de los dos, ustedes viendo los parámetros que tengan a disposición, los valores que tengan a disposición, lo harán por el porcentaje de elongación o lo harán por porcentaje de reducción de área. En algunos otros ejercicios le dicen directamente que lo calcule por el porcentaje de elongación o que lo calcule por el porcentaje de reducción de área. ¿Ok? Bueno, ya vimos que podemos calcular también el módulo elástico a través de la pendiente de la zona lineal de deformación. Podemos tener límite elástico o esfuerzo de excedencia. Y el número de Poisson, ese no vimos cómo se calcula, ya les voy a decir cómo. El número de Poisson también es, ya en muchos casos, de hecho, está tabulado, porque se ha demostrado que es más o menos constante para cada tipo de material. Entonces, el caso de los metales está siempre alrededor del 0.3 y está con esta letra griega nu, el número o módulo de Poisson. ¿Ok? Entonces, para metales está siempre entre 0.28, 0.34, entonces está alrededor de 0.3%, mientras que para cerámicas está entre el 0.4 y 0.5 por allí, entonces generalmente ya está enunciado, pero ya les voy a decir cómo se calcula. ¿Okay? Bueno, aquí tienen algunos ejemplos de piezas que van a estar a tensión, como el cable, por ejemplo, de este ascensor para esquiar, mientras que el eje de rotación está a torsión, que torsión sí no lo vamos a ver acá en el cizallamiento, no lo vamos a ver acá en este curso. Mientras que acá compresión, por ejemplo, está esta pieza, esta piedra que está acá, esta roca que está acá, perdón, está haciéndole compresión a esta otra parte de la roca, o acá en este puente, ¿verdad? Como está cada una de estas vigas, cada una de estas partes está a compresión por el peso que va a pasar acá arriba de los autos y todo eso. ¿Okay? Pero siempre fíjense que el esfuerzo es el mismo, se calcula como la carga aplicada entre el área inicial. Igual en la torsión es una carga aplicada entre la área inicial. En este caso son cargas de corte
en estos son cargas de tracción, y en estos son cargas de compresión, que así serían las cargas de compresión, dos fuerzas iguales, pero en un mismo sentido, mientras que la de tracción van en sentido contrario. ¿Ok? Las unidades, perdón, esta era para mostrar las unidades. Las unidades van a ser o newton metro cuadrado, que eso es pascal. Entonces, por la magnitud que vamos a encontrar de los esfuerzos de estos materiales, esto generalmente va a estar en megapascales. Un newton metro cuadrado es un pascal. Pero ya van a ver que los órdenes de magnitud de los materiales están generalmente en el orden de los megapascales, que eso es 1.000.000 de pascales, ¿ok? Y si no, va a estar en libra-fuerza por pulgada cuadrada, que en este caso, estas unidades de libra-fuerza por pulgada cuadrada se colocan como PSI, ¿ok? Esos son los dos tipos de unidades que vamos a usar acá para el ensayo, los ensayos mecánicos. La carga va a estar en newton o en libra-fuerza y el área va a estar en metro cuadrado o en pulgada cuadrada. ¿Ok? Entonces, acá está lo que les decía del número de Poisson. El número de Poisson va a ser la relación de la deformación en el plano XY con respecto a la deformación en Z. Entonces, es una asociación, es un cociente que se da entre, en este caso, la deformación en X, entre la deformación en Z, y debería ser totalmente igual a hacer la misma observación de la deformación en Y con respecto a la deformación en Z. Y esta igualdad ocurre porque generalmente lo ideal es que el material en su área transversal se reduzca de igual manera en X que en Y. ¿Ok? Y tiene un número, tiene un negativo acá la ecuación, porque la deformación en X y la deformación en Y es negativa porque está ocurriendo una reducción de área. Como ocurre la reducción, estos valores de deformaciones deberían ser negativos. La deformación en Z, si no es negativa en la tracción, porque estamos estirando, o sea que es imposible que sea negativa, y por eso este negativo para que el número de Poisson nos dé un valor positivo. ¿Okay? Entonces acá tienen esta tablita, algunos metales y aleaciones, y cuáles son sus módulos elásticos. Después acá está este módulo, que es el módulo de cizalladura, que es más que nada para cuando uno estudia torsión, pero que nosotros no lo vamos a hacer acá en este curso. Y hay una relación entre estos módulos, el módulo elástico, el módulo de cizalladura y el número de Poisson, que es con esta ecuación que está acá. ¿Okay? Fíjense acá lo que les decía, los números de Poisson para los distintos metales y aleaciones, entonces va desde 0,28, 0,34 más grande, por eso se dice aproximadamente 0,3. ¿Okay? Y bueno, ya aquí nuevamente la definición de ductilidad, que ya la vengo diciendo hace rato, es el grado de formación que puede soportar el material sin romperse. A pesar de que aquí ya el material está roto, la parte de ductilidad, la definición, es con respecto a este grado de formación que se observa aquí antes de que ocurra la rotura. Y ya sabemos que el material va a ser dúctil, lo viéramos o no con esta fractura que tiene acá. ¿Okay? Mientras que la fragilidad es el contrario de la ductilidad. En ese caso es cuando el material no es capaz de deformarse antes de romperse, y la fractura es de modo catastrófico. A esto se le llama una fractura catastrófica, porque se rompe en 1000 pedazos. Acá fíjense, hay una sola grieta, acá se rompe en 1000 pedazos. Obviamente hay que evitar esto porque esto no te da oportunidad de poder hacer algún cambio, hacer alguna corrección antes de que el material se fracture, mientras que la ductilidad sí te permite eso porque vas a observar la deformación antes de que ocurra esta grieta, esta fractura, y se va a poder hacer algún correctivo, algún cambio de material, algo que permita evitar la fractura catastrófica y genere problemas, ¿ok? Y en el caso de ustedes, problemas es muerte, o sea, lamentablemente. ¿Okay? Bueno, en el caso de todos los ingenieros, problemas se puede llevar a la muerte, lamentablemente, de personas. ¿Okay? Entonces,
¿Cómo se vería gráficamente? Esto es esfuerzo versus deformación de un material que es dúctil a un material que es frágil. Esta gráfica que les muestro acá es para metales. Hay metales que pueden ser frágiles, ¿ok? Eso lo vamos a ver, por ejemplo, en aleaciones como las de hierro fundido. El hierro fundido es un material de hierro carbono, como el acero, pero con un alto porcentaje de carbono. ¿Okay? El hierro fundido se utiliza mucho para hacer las carcasas de equipos. ¿Okay? Perdón, se me fue, ya. Y esos materiales, al haber mayor porcentaje de carbono, se genera en el material una fase que es muy dura, que se llama cementita. A mayor cantidad de esta fase cementita en nuestro hierro fundido, ¿okay? En nuestro material, más duro es y más frágil va a ser el material. No va a tener ductilidad, no se va a deformar tanto, fíjense que puede aceptar mayores esfuerzos que el mismo material dúctil, que un material dúctil, tiene mayor resistencia, pero menor deformación y se romperá entonces más fácilmente, más rápidamente, pero a una mayor carga, pues, obviamente. ¿Okay? Entonces, este es el máximo de curva que puede tener un metal frágil. ¿Okay? Si fueran cerámicas, las cerámicas van a generar una línea recta. Voy a intentar dibujar una línea recta, va a estar difícil, pero voy a intentar. En las cerámicas, no, olvídenlo. Disculpen, no, olvídenlo. Ahorita no tengo el lápiz para dibujar sin eso no puedo dibujar una línea recta. Bueno, en la cerámica esto debería ser una línea recta nada más, sin este poquito de deformación. Y de hecho bien pegadas acá al esfuerzo. Porque como no tienen mucha deformación la cerámica, y van a ser bien altos los esfuerzos que pueden aceptar, pero con fractura catastrófica frágil. ¿Okay? Y en los polímeros vamos a ver en una siguiente clase cómo la curva puede cambiar. Puede pasar en un polímero, de hecho, de ser frágil a ser dúctil, dependiendo de hecho de la temperatura. Ahí entra en juego mucho la temperatura con los polímeros. Los metales y las cerámicas también pueden cambiar su comportamiento frágil dúctil con la temperatura, eso también lo vamos a ver. Pero a nivel de un ensayo de tracción normal, a temperatura ambiente, podríamos encontrar estos dos comportamientos. Este frágil con poquita deformación y este dúctil donde hay una alta deformación. ¿Okay? Entonces, toda esta área bajo la curva que ven acá es el cálculo de la tenacidad del material. ¿Okay? Si nosotros solamente calculamos el área bajo la curva en la zona lineal, ahí vamos a encontrar lo que se llama la resiliencia del material. ¿Okay? Que es toda la energía elástica que el material absorbe durante esa deformación elástica. Mientras que la tenacidad vendría a ser toda esa deformación. Pero nosotros la tenacidad no la vamos a estudiar, no la vamos a calcular a partir de esta área bajo la curva. La resiliencia sí. La tenacidad la vamos a calcular con otro ensayo que se llama ensayo de impacto. ¿Okay? Ahora, ¿cómo veríamos la fractura? Una vez fracturado el material que hicimos el ensayo, ¿verdad? Y llegamos a este punto. O sea, este punto que está acá, para un material dúctil, o sea, este punto que está allá acá, el B, y el B' para un material frágil. Cuando llegamos ahí, las superficies de fractura, primero si lo vemos de manera, si ocurrió o no formación de cuello, en un material dúctil veríamos, como les comenté inicialmente, la formación de cuello. Fíjense acá que se ve cómo ocurrió. Esto debería tener este diámetro y miren cómo el diámetro se redujo bastante acá. Mientras que acá, en un material frágil, ¿okay? Fíjense que no se reduce el cuello. Sigue prácticamente igual. ¿Okay? Y entonces fíjense cómo es la fractura. Un poco más hay más baches acá. ¿Okay? Que acá. Acá se genera como una especie de cráter. Y si lo vemos al microscopio electrónico de barrido, las superficies de fractura, así es como se verían.
¿ok? Esta superficie de fractura solo podemos verla al microscopio electrónico de barrido. Al microscopio óptico no es posible, porque al haber diferencias de distancia entre una parte y la otra, en este caso entre la zona exterior del cuello y la zona interior, o acá entre cada bache de la fractura frágil, no vamos a poder enfocar bien para tomar la foto. Entonces, para poder ver la superficie de fractura, tenemos que verla sí o sí a un microscopio electrónico de barrido. Y fíjense la forma que tiene la fractura. En el caso de la fractura dúctil, pueden ver entonces los granos con sus bordes de grano, ¿ok? Y se ve como más suave la superficie, ¿ok? Y cómo se deformaron. Fíjense que hay granos que se pusieron, que son como más pequeños, mientras que aquí hay granos más grandes por la deformación que fue ocurriendo a medida que se fue estirando la barra. ¿Ok? Mientras que en la fractura frágil, fíjense que ya ahí no podemos observar los bordes de granos y vemos más como valles y pic, como si estuviéramos viendo una montaña, zonas muy altas, pic, y valles, más zonas más bajas, ¿ok? De la fractura frágil. A simple vista, lo que se puede ver, acá en esta foto no se puede ver, pero a simple vista, en una fractura frágil, esto lo veríamos brillando. O sea, al moverlo con la luz, se podrían ver varios, como si tuviera brillantina, no sé si ustedes le dicen así, brillantina, escarlata, estos brillitos que se colocan cuando uno hace tareas en el colegio para darle brillo a los dibujos, ¿ok? Esos brillitos se podría asimilar a eso. ¿Y por qué ese brillo en la fractura frágil? Porque en la fractura frágil muchas veces quedan planos de los cristales expuestos a la luz. Entonces ahí empiezan a brillar, esos planos empiezan a brillar, ¿ok? Por la reflexión de la luz, van a reflejar mucho más la luz, ¿ok? Entonces en la fractura frágil podríamos ver unos brillitos, mientras que acá la vamos a ver siempre opaca. La fractura dúctil siempre se va a ver opaca, ¿ok? Como les decía inicialmente, en esta curva de esfuerzo de formación, nosotros hacemos la ingenieril, que es esta, ¿verdad? Calculando todo con el área inicial. Pero, en la realidad, lo que debería ocurrir es esto. Entonces, en la realidad, el esfuerzo de tensión o resistencia a la tensión real debería calcularse con la carga aplicada entre el área de cambio instantáneo, o sea, a partir de este punto, con el área que va cambiando allí a medida que va haciéndose el ensayo, ¿ok? Pero generalmente uno, para efectos de cálculo, hace el ingenieril y ya la real solamente calculas la final, que es la de fractura, ¿ok? Con el área final, porque medir estas áreas es un poco más complicado en el proceso de ensayo. En el proceso de ensayo necesitarías entonces otro sensor que mida el cambio de área para poder hacer este valor. Pero como uno tiene este valor final, entonces uno puede hacer la curva hacia el punto final de carga de fractura final del material. ¿Okay? También se puede calcular la deformación real. En este caso es una relación logarítmica de la longitud que va cambiando a medida que se va estirando el material entre la longitud inicial. En vez de hacer el delta L, sería esa longitud de cambio entre la longitud inicial. Y ya esta, que no la vamos a usar en este curso, es el esfuerzo real para algunos metales y aleaciones que no cumplen con las relaciones que les he mostrado hasta ahora y tienen más bien una relación de tipo exponencial. Su esfuerzo va a depender de una deformación exponencial. ¿Okay? Y acá tienen unas ecuaciones que relacionan el esfuerzo real con el esfuerzo ingenieril, con la deformación ingenieril, y acá la deformación real con la deformación ingenieril, la que se calcula con el delta L entre la longitud inicial. ¿Okay?
voy a dejarlo hasta acá. Entonces, en una siguiente clase, que sería el próximo lunes, seguimos con ensayo. Primero, en la siguiente clase hacemos unos ejercicios de ensayo de tracción para ya empezar con ejercicio. Y después empezamos lo que es el ensayo de compresión, el ensayo de flexión, ¿okay? El ensayo de impacto, dureza, todo lo que nos falta de propiedades mecánicas. ¿Okay? Bueno, les debo entonces el link de la clase anterior. Voy a hacer todo lo posible por subírselos 2 de enero. Me disculpan que no se lo suba hoy ni mañana, pero bueno, ya saben, estamos en fiestas de finales de año, tengo compromisos, entonces, pero les voy a subir esto el 2 de enero sí o sí, los links de todas estas clases, ¿ok? Si tienen alguna pregunta aquí ahorita. ¿No? ¿Ok? Entonces dejamos la clase hasta acá. Y nos vemos el próximo lunes. Y como les digo, el jueves les subo los links que les debo de las clases, de las 2 clases que ya hemos hecho con esta, y de las clases offline que tenía que hacerles de ejercicios de difusión, y quizás algunos ejercicios de estos también offline que les subo, más link de estas clases, ¿ok? Eso sería entonces por ahora. Muchas gracias y que tengan feliz fiesta de fin de año. Profe,